Hace 5 minutos, en Florida, se desarrolló una escena que nadie pudo prever. Donald Trump, a su manera favorita, cerró ostentosamente las puertas a los periodistas antes de una reunión con Volodymyr Zelensky. Y, directamente a la cara del líder ucraniano, le lanzó un ultimátum que resonará en Kiev. Un escándalo de corrupción, expedientes, nombres, miles de millones, todo esto, según Trump, ya está recopilado sobre Zelensky y su círculo más cercano. Esto no es solo una amenaza, es una condición dura que no deja a Kiev margen de maniobra. ¿Qué dijo exactamente Trump y por qué esta reunión tiene todas las posibilidades de ser un punto de inflexión en la historia? Quédense con nosotros hasta el final y escucharán algo que realmente les sorprenderá. Entró en la sala, y parecía que ese espacio le había pertenecido mucho antes de que se construyeran las paredes. No de forma ostentosa, no. Sin movimientos bruscos, sin una importancia ostentosa, simplemente paso a paso. Con esa confianza especial de un hombre que no necesita confirmar su estatus. Donald John Trump estaba completamente concentrado. El traje azul oscuro le quedaba impecable, como si la tela se sometiera a su figura y no al revés. La corbata de color burdeos intenso estaba anudada con una precisión descuidada, sin buscar la simetría. Pero fue precisamente esa negligencia lo que delataba la costumbre del poder. No intentaba agradar, permitía que lo aceptaran tal como era. El rostro tranquilo, casi distante, ni una sonrisa, ni una sombra de irritación. Solo los ojos atentos, pesados, como si en ellos ya se hubiera acumulado la experiencia de conversaciones que terminan no en compromisos, sino en decisiones. No se sentó a la cabecera de la mesa, aunque ese lugar estaba claramente destinado para él. Trump se sentó a un lado, dejando el centro vacío. Este gesto fue sutil, casi imperceptible, pero su significado era claro, la iniciativa ya la tenía él. Y no había necesidad de confirmarlo con la disposición del mobiliario. La sala estaba cerrada, sin banderas, sin cámaras de televisión, sin el habitual ruido del protocolo. La luz caía suavemente desde arriba, sin crear sombras duras, y por ello los rostros parecían especialmente francos. No había dónde esconderse. A través de las amplias ventanas se veía el verde de Florida, liso, cuidado, ajeno al drama que iba a desarrollarse dentro. Volodymyr Zelensky entró más tarde. Caminaba rápido, un poco más rápido de lo que la situación exigía, y esa prisa delataba tensión. La chaqueta era cara, pero le quedaba diferente, como si se la hubiera puesto a toda prisa, sin revisar cada detalle. El rostro estaba concentrado, pero cansado. Bajo los ojos, rastros de noches de insomnio, los labios apretados un poco más de lo necesario, y la mirada penetrante, cautelosa, como la de alguien que está acostumbrado a esperar un golpe constantemente. Se sentó frente a Trump, sin apartar la vista. En esa mirada había mucho, desafío, súplica, esperanza, irritación. Todo a la vez. Y esa mezcla de sentimientos lo hacía vulnerable. Durante unos segundos, permanecieron en silencio. Trump no tenía prisa. No miraba documentos, no tomaba notas, simplemente observaba. Como si le diera a su interlocutor la oportunidad de elegir primero el camino, y al mismo tiempo, de cometer el primer error. Zelensky no soportó la pausa. Seré directo, comenzó, y su voz sonó áspera, un poco más fuerte de lo que el silencio de la sala requería. Nos encontramos en una situación en la que Rusia vuelve a inmiscuirse en nuestros asuntos internos. No quiere la paz. Está ganando tiempo. Amenaza no solo a nosotros, sino a toda Europa. Habló rápido, casi sin respirar, como si temiera que, si se detenía, el hilo de sus argumentos se rompería. Escuchamos declaraciones, vemos maniobras, entendemos su lógica, continuó. Rusia actúa como siempre lo ha hecho. Presión, chantaje, miedo. Y si no la detenemos aquí ahora, será demasiado tarde. Trump inclinó ligeramente la cabeza, su rostro no cambió. No necesitamos fórmulas bonitas, dijo Zelensky con más dureza. No necesitamos otros planes de 20 puntos. Necesitamos recursos. Dinero, apoyo directo. Solo así podremos vencer. Hizo una pausa, como esperando una reacción, pero al no obtenerla, continuó, no hablo emocionalmente, hablo con hechos. Rusia tiene tiempo, tiene economía, tiene la costumbre de conflictos prolongados.
Nosotros no, y si Occidente realmente quiere la victoria, y no un proceso prolongado, debe entender esto. Pronunció las palabras dinero y victoria de manera especialmente clara, como marcadores claves sobre los que debía centrarse la conversación. Trump seguía en silencio. Escuchaba sin interrumpir, sin asentir, sin mostrar acuerdo ni desacuerdo. Solo los dedos de su mano derecha reposaban lentamente sobre la mesa, y esa quietud era más inquietante que cualquier gesto. Zelensky lo sintió. Su voz se volvió un poco más áspera. Ya hemos demostrado que podemos resistir, dijo. Pero sin más apoyo financiero, no habrá posibilidades. No es cuestión de deseo, es cuestión de matemáticas. Trump se inclinó hacia adelante, su mirada era penetrante. Rusia calcula que se cansarán de apoyarnos, que tú te cansarás de pagar. Si eso sucede, ella ganará. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Trump levantó la vista y por primera vez miró directamente a Zelensky, sin rastro de hostilidad, pero tampoco de compasión. ¿Has terminado?, preguntó tranquilamente, y esa pregunta pareció cortar todo lo que se había dicho hasta entonces, marcando un nuevo punto de partida. Zelensky se quedó momentáneamente desconcertado. Expuse la posición, respondió, con la voz ya más baja. Es la posición de un país en guerra. Trump se recostó ligeramente en el sillón. Sus movimientos eran lentos, medidos, y en ellos se leía la convicción de que la prisa es un signo de debilidad. Bien, dijo. Lo escuché. Hizo una breve pausa. Empezaste con Rusia, terminaste con el dinero. Eso explica mucho. Zelensky se puso tenso. Sintió que la conversación comenzaba a desviarse hacia un camino no deseado para él. Estamos hablando de la realidad, dijo. Y la realidad es que sin fondos adicionales. Trump levantó la mano, no bruscamente, sino solo para marcar un límite. Alto, dijo en voz baja. Ya llegaremos a eso. Miró la mesa, luego de nuevo a Zelensky. Pero antes de hablar de dinero nuevo, añadió, quiero entender una cosa. Zelensky se quedó inmóvil. ¿Estás seguro?, dijo Trump. ¿De que el problema es precisamente la cantidad? La pregunta quedó suspendida en el aire, como la primera grieta en un cristal, aún no una rotura, pero ya un presagio de presión crítica. Trump no respondió de inmediato. Mantuvo la pausa, no teatral, no calculada para el efecto, sino esa misma en la que el interlocutor comienza a escuchar su propia respiración, comprendiendo que cada palabra siguiente puede ser un error fatal. Inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara no a Zelensky, sino a sus propios pensamientos, y solo entonces habló. Dijiste la palabra, matemáticas, pronunció con calma. Una buena palabra, me gusta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando ambas palmas sobre la mesa. No con presión, con calma, pero de tal manera que este gesto atrajo la atención. Entonces, hablemos de eso, continuó. Sin emociones, sin imágenes, sin alarmismos. Zelensky quiso intervenir, pero Trump no le dio la oportunidad. Mencionaste a Rusia, dijo. Dijiste que estaba ganando tiempo, que jugaba a largo plazo. Bien, quizás, pero veamos el otro lado de la ecuación. Levantó la vista. Joe Biden. El nombre resonó en la sala con fuerza, casi físicamente. Zelensky se tensó por un momento, como si supiera de antemano que ahora escucharía algo que no quería. La administración anterior, continuó Trump, te abrió el grifo. No una manguera, no un tubo. Un grifo del que brotaba dinero sin restricciones, sin condiciones reales. Y lo que es más importante, sin un resultado claro. Habló con calma, sin irritación, pero en esa calma se sentía un profundo cansancio de las excusas repetitivas. Recibiste miles de millones, dijo, no una vez, no de forma de emergencia, sino de forma sistemática, regular, más de lo que cualquier país en una situación similar había recibido en toda la historia moderna. Zelensky se enderezó. Este dinero nos salvó, dijo bruscamente. Sin él no estaríamos aquí. Trump asintió lentamente. Quizás, concedió, pero no te llevó a la victoria. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ahí está el problema, continuó. Si el dinero ilimitado no produce resultados, entonces el problema no es la cantidad.
Zelensky frunció el ceño. La guerra no es un negocio, dijo. Aquí no hay soluciones rápidas. Te equivocas, respondió Trump con calma. La guerra es el negocio más duro de todos. Porque en ella no solo se paga con dinero. Se recostó ligeramente, cruzando los brazos sobre el pecho. Biden pagó, continuó. Pagó generosamente, a veces, quizás, sin pensar, a veces simplemente para posponer problemas difíciles. Pero nunca pudiste demostrar que este modelo funciona. Zelensky apretó los labios. Estamos resistiendo, dijo. Estamos conteniendo a Rusia. ¿Estás resistiendo?, asintió Trump. Pero no estás ganando. Ganando. Estas palabras sonaron sin presión, sin sombra de acusación, solo como una constatación fría de un hecho. Precisamente eso las hizo especialmente punzantes. ¿Hablas de victoria?, continuó. ¿Pero qué significa eso en tu opinión? Territorios, recursos, efecto político o simplemente otra cuota que te permita aguantar los próximos 6 meses? Zelensky abrió la boca, pero no encontró al instante que responder. Te has acostumbrado a que, dijo Trump, te crean bajo palabra, a que basta con pronunciar, si no ayudan, será una catástrofe. Y el dinero llega de inmediato. Pero este mecanismo ya no funciona. Se inclinó de nuevo hacia adelante, porque la gente ha empezado a hacer cuentas. Zelensky sintió como la conversación se alejaba inexorablemente de su habitual plano de argumentos morales, hacia una zona donde se sentía extremadamente inseguro. Hemos rendido cuentas, dijo. Hubo inspecciones, hubo informes, hubo papeles, lo corrigió Trump con calma. Eso no es lo mismo. Lo miró directamente, sin pestañear. Miro los números, continuó. Y veo lo mismo, los gastos aumentan, las promesas se repiten, y el resultado estratégico permanece inalterado. Hizo una breve pausa. Ninguno, la palabra quedó suspendida en el aire, como una espada de Damocles. Biden creyó, dijo Trump. O, al menos, fingió creer que un poco más y todo cambiaría, que otro paquete de ayuda y se produciría un punto de inflexión. Pero los años pasaron, y el punto de inflexión nunca llegó. Zelensky pasó nerviosamente la mano por la mesa. ¿Nos está sugiriendo que nos rindamos?, preguntó bruscamente. Trump sonrió. No con malicia, sino casi con cansancio. Te gustan demasiado los extremos, respondió. O dinero, o capitulación. Así piensan no los líderes, sino las personas acorraladas por sus propias promesas incumplidas. Entrecerró los ojos. No hablo de rendición, continuó. Hablo de realidad. Y la realidad es que el viejo modelo ha terminado. Zelensky se tensó. No podemos luchar sin apoyo, dijo. Es objetivo. Y yo no puedo explicar a los estadounidenses, respondió Trump, ¿por qué tienen que volver a pagar por algo que no produce ningún resultado? Lo dijo con calma, pero en su voz había acero. Biden pudo, añadió. Yo no. ¿Se levantó? No bruscamente, pero ese movimiento cambió instantáneamente el equilibrio de poder en la sala. Ahora hablaba de arriba a abajo, no físicamente, sino psicológicamente. No estoy en contra de la ayuda, dijo. Estoy en contra de las ilusiones. Miró a Zelensky. Viniste a mí con las mismas palabras con las que anduviste por las oficinas de Washington los últimos años. Pero los tiempos han cambiado. Dio un paso a un lado, como midiendo el espacio. Si quieres continuar la conversación, añadió, tendrás que responder a la pregunta que has estado eludiendo todo este tiempo. Zelensky se tensó. ¿Cuál?, preguntó. Trump se detuvo y lo miró directamente. ¿Dónde está el resultado? Esas dos palabras sonaron más bajas que las frases anteriores, pero fueron las que golpearon con más fuerza. La sala volvió a quedar en silencio, no un silencio incómodo, sino pesado, como si Zelensky sintiera que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. No de forma brusca, no dramática, sino lentamente, como arena que ya no mantiene su forma. Todavía podemos mostrarlo, dijo, ya no tan seguro. Trump asintió ligeramente. Quizás, respondió, pero definitivamente no de la manera a la que estás acostumbrado.
Volvió a sentarse en el sillón. Y ahora, añadió, hablemos de lo que llamas garantías y acuerdos. Después de las palabras sobre el resultado, la habitación quedó con una sensación de inconclusión, como si la conversación se hubiera topado con una pared, tras la cual comenzaba algo mucho más peligroso que una discusión sobre dinero. Zelensky permaneció inmóvil, mirando a Trump como si intentara adivinar su próximo movimiento. Estaba acostumbrado a negociaciones en las que los socios persuaden o se justifican. Aquí no había ni lo uno ni lo otro. Trump se recostó en su silla y giró lentamente la cabeza hacia la ventana. No miraba el paisaje. Más bien usaba esa pausa como una herramienta. Su perfil a la suave luz lateral parecía nítido, casi escultural. Una línea de la mandíbula dura, ojos ligeramente entrecerrados, la expresión de un hombre que ya ha tomado una decisión, pero que aún no considera necesario anunciarla. Hablas de garantías, dijo finalmente, sin mirar a Zelensky, de que Rusia supuestamente no cumple su palabra. Se volvió. La mirada era directa, tranquila. Conversación con Putin, Trump y Zelensky sobre la paz y la guerra. Entonces seamos honestos, hablé con Putin. Estas palabras resonaron como un trueno. Zelensky se tensó apenas perceptiblemente. Por supuesto, esperaba este tema, pero aún así no estaba preparado para escucharlo tan directamente, sin ambajes diplomáticos ni preámbulos. No por protocolo, continuó Trump, no para una foto, no para titulares llamativos. Fue una conversación entre personas que entienden que cada palabra puede tener las consecuencias más graves. Hizo una pausa breve, casi imperceptible, y luego preguntó, ¿y sabes lo que vi? Zelensky guardó silencio. Un hombre de palabra, respondió Trump a sí mismo. Sin histeria, sin teatro, sin intentar agradar. Estas palabras sonaron tranquilas, casi cotidianas, pero su efecto fue mucho más fuerte que cualquier elevación de la voz. No prometió lo imposible, continuó Trump. No dijo que todo se resolvería en una semana, no pidió dinero, no exigió aplausos. Habló claramente, estos son nuestros intereses, estas son nuestras fronteras, esto es lo que estamos dispuestos a discutir, y esto es lo que no. Zelensky frunció el ceño. Ese es su estilo, dijo. Frío, calculador. Siempre hay presión detrás de él. Trump sonrió ligeramente. La presión comienza donde termina el diálogo, respondió. Y el diálogo, por extraño que parezca, existió. Se inclinó hacia adelante, como queriendo penetrar en los pensamientos de su interlocutor. Estás acostumbrado a presentar a Putin como un hombre que solo vive de amenazas. Pero en realidad, actúa de otra manera. Calcula cada paso, a veces demasiado tiempo, pero cuando habla, cumple sus palabras. Zelensky quiso objetar, pero Trump continuó, sin darle oportunidad de interrumpir. Durante todas nuestras conversaciones, dijo, no ha violado ningún acuerdo internacional en la parte en que eran legalmente vinculantes. Esta frase sonó como un desafío. No es un santo, añadió Trump. Pero es predecible, y eso en política es mucho más importante que los eslóganes más bonitos. Zelensky inhaló bruscamente, como si intentara captar un significado escurridizo. ¿Quiere decir que se le puede creer?, preguntó. Quiero decir, respondió Trump, que se puede negociar con él. Hizo una pausa, dando tiempo a que las palabras se asentaran en la conciencia. Y es más, continuó, estoy dispuesto a ser el garante de esos acuerdos. Zelensky levantó las cejas, en su mirada se leía incredulidad. ¿Usted?, preguntó. Yo, confirmó Trump con calma, su voz sonaba segura y firme. No estructuras abstractas, ni comisiones, ni personas que cambian cada 4 años, sino yo personalmente. Golpeteó ligeramente con los dedos en la mesa. Si hay un acuerdo entre Ucrania y Rusia, dijo, yo personalmente me aseguraré de que no se viole, por ambas partes. Zelensky negó con la cabeza. Suena bonito, dijo. Pero la historia ya nos ha enseñado que las promesas no valen nada. Trump lo miró atentamente, casi estudiándolo. La historia te ha enseñado una cosa, respondió, y a mí otra. Se inclinó hacia adelante, su voz se hizo aún más baja, pero al mismo tiempo se llenó de una fuerza inquebrantable. La historia me ha enseñado que cuando no hay confianza, comienza una guerra interminable, y cuando hay garantes, comienza el control. Hizo hincapié en la última palabra,
como grabándola en la mente de su interlocutor. «Le tienes miedo a la palabra, paz», continuó Trump. «Porque para ti suena a derrota. Pero para mí, la paz es un proceso manejable, no solo una emoción». Zelensky apretó nerviosamente las manos, su rostro se contrajo por la tensión interna. «Usted no entiende», dijo. «Rusia no se detendrá. Hoy una cosa, mañana otra». «Entiendo más de lo que crees», respondió Trump con calma. «Porque no baso mis decisiones en el miedo». Se enderezó, su mirada era directa y penetrante. «Todo el tiempo dices que Rusia supuestamente siempre miente», continuó. «Pero al mismo tiempo quieres que te crean incondicionalmente. Es una lógica extraña». Zelensky abrió la boca, pero de nuevo no llegó a decir ni una palabra. «No te pido que confíes en Putin», dijo Trump. «Te pido que dejes de fingir que cualquier acuerdo es una capitulación». Miró directamente a los ojos de Zelensky. «Porque la verdadera capitulación es una guerra eterna sin un propósito». Las palabras cayeron pesadamente, como piedras, sobre su interlocutor. «¿Quieres garantías?», preguntó Trump. «Son posibles, pero solo si estás dispuesto a hablar no con eslóganes, sino con condiciones concretas». Zelensky guardó silencio. En su mirada apareció irritación, mezclada con ansiedad, como si se encontrara al borde de un abismo. «¿Y si Rusia incumple?», preguntó finalmente, con la voz ahogada. Trump no respondió de inmediato, su mirada se deslizó por la sala, como si estuviera sopesando cada palabra. «Entonces», dijo, «será mi conversación con Putin». Lo dijo sin patetismo, como un hombre que ya ha pasado por situaciones similares en varias ocasiones. «Pero por ahora», añadió, «ni siquiera quieres contemplar la posibilidad de la paz». Hizo una pausa, como dándole a Zelensky tiempo para asimilar la profundidad de lo dicho. «Y eso explica mucho». La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No expectante, sino tenso, como antes de un golpe. Zelensky sintió que la conversación se acercaba a un punto peligroso. En el aire flotaba una tensión tácita, presagiando temas que hubiera sido mejor evitar. Y sin embargo, fue él, Zelensky, quien dio el siguiente paso. «Y el memorándum de Budapest», dijo, y estas palabras sonaron ásperas, casi desafiantes. Trump levantó la vista lentamente. En ese momento, quedó claro, la siguiente respuesta sería mucho más dura que todas las anteriores. Las palabras sobre el memorándum de Budapest quedaron suspendidas entre ellos, como una piedra lanzada intencionadamente. Zelensky las pronunció claramente, casi de forma demostrativa, como si se hubiera estado preparando para ese momento durante mucho tiempo, esperando la oportunidad de sacar este argumento de su bolsillo. «Ya hemos pasado por garantías», dijo, sin apartar la vista. «Después de renunciar a las armas nucleares, también se nos prometió seguridad. Rusia firmó eso. ¿Y qué obtuvimos?». Hizo una pausa, dejando que las palabras cobraran peso, se intensificaran. «Rusia violó el memorándum de Budapest. Y Estados Unidos», extendió ligeramente las manos, «no hizo nada». La sala se sintió perceptiblemente más fría. Y no fue por el aire acondicionado, sino por el tono. No era solo una queja, era una acusación lanzada directamente a la cara. Durante unos segundos, Trump guardó silencio. Miró a Zelensky atentamente, casi inmóvil. Y solo por la línea tensa de su mandíbula se podía entender, lo dicho había afectado más profundamente que cualquier palabra anterior. «¿Estás seguro de querer ir en esa dirección?», preguntó Trump en voz baja. Zelensky asintió. «Es una cuestión de confianza», dijo. «¿Cómo podemos confiar en nuevas garantías si las antiguas no funcionaron?». Trump se levantó lentamente. El movimiento no fue brusco, pero en él se sentía un peso, como si no se levantara simplemente de la silla, sino de una decisión que había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Entonces, vamos a resolverlo», dijo, «con hechos. Sin eslóganes, sin mitos convenientes». Dio un paso hacia la mesa, apoyando las palmas en su borde. «El memorándum de Budapest», pronunció con claridad, «no es un tratado internacional en el sentido legal». Zelensky frunció el ceño. «Fue un acuerdo», objetó, «firmado por las principales potencias. Fue una declaración política,
corrigió Trump con dureza. No ratificada, sin mecanismos de aplicación, sin obligación de defensa militar. Ya hablaba de otra manera. En su voz apareció irritación, pero era controlada, fría. Lo usas como un símbolo sagrado, continuó. Porque es conveniente, porque es más fácil explicar derrotas y errores. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, no tiene la fuerza que le atribuyes. Zelensky apretó los labios. La gente creyó en esas promesas, dijo. El país creyó. La gente cree en muchas cosas, respondió Trump bruscamente. Pero la política no es fe, es cálculo. Se enderezó. Y ahora lo principal, continuó, y su voz se volvió notablemente más dura. Dijiste que Estados Unidos no hizo nada. Hizo una pausa, y en esa pausa había más ira que en cualquier grito. ¿De verdad quieres repetir eso?, preguntó. Zelensky mantuvo la mirada. Digo lo que ve mi pueblo, respondió. Trump sonrió, brevemente, sin alegría. Entonces, déjame recordarle a tu pueblo los hechos, dijo. Estados Unidos asignó a tu país unos 50.000 millones de dólares en ayuda directa. Pronunció la cifra lentamente, como si grabara cada sílaba. Y esto es solo nuestro dinero, continuó, sin contar lo que obligamos a nuestros socios a desembolsar otros tantos. A través de la presión, a través de las negociaciones, a través de las amenazas de suspender la cooperación. Se inclinó hacia adelante. No solo ayudamos, dijo, nos convertimos en el principal donante, el principal defensor, el principal lobista de Ucrania en el mundo. Su voz se hizo más fuerte. Por primera vez en toda la conversación, se notó una ira franca. Y después de eso te sientas frente a mí y dices que Estados Unidos no hizo nada. Zelensky quiso objetar, pero Trump no le dio ni un segundo. ¿Entiendes cómo suena eso?, continuó. ¿Como un escupitajo? No a mí personalmente, señor, sino a un país que durante años pagó por su guerra. Dio un paso a un lado, como si no quisiera estar directamente frente a Zelensky, para no aumentar aún más la tensión. Quizás, dijo ya con sarcasmo, simplemente no tienes suficiente dinero. Zelensky se estremeció. Trump continuó, su voz se volvió áspera, casi grosera. Era la primera vez en toda la reunión que se permitía un tono así. Parecía que se quitaba la máscara de la cortesía. Quizás, dijo, no hay suficiente para los inodoros dorados, como los de tus amigos, que de repente se vieron envueltos en escándalos de corrupción. Zelensky se estremeció. He visto los informes, continuó Trump, he visto los esquemas, he visto cómo la gente de tu círculo se enriquece con la ayuda que debería haber ido al frente. Zelensky palideció. Es una mentira, dijo. Es manipulación. Son documentos, respondió Trump con frialdad. Y créeme, yo conozco la diferencia. Volvió a la mesa, como si pusiera punto final a esa acusación. Hablas de confianza, continuó. Pero la confianza no se construye con acusaciones, especialmente con esas. Trump miró directamente a los ojos de su interlocutor. No solo me has ofendido a mí. Has ofendido a un país que durante años ha hecho la vista gorda ante lo que no se podía hacer la vista gorda. La sala volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio de la espera, era el silencio después de un golpe, cuando el aire vibra con palabras no dichas. Zelensky bajó la mirada por un segundo, luego la levantó de nuevo. No quise ofender, dijo, con la voz ya notablemente más baja. Hablaba de dolor. Trump negó con la cabeza, como un maestro decepcionado. El dolor no da derecho a mentir, respondió, y ciertamente no da derecho a reescribir los hechos. Se enderezó. El memorándum de Budapest no es una excusa para demandas interminables, dijo, y no es una indulgencia de responsabilidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Y ahora, añadió, si quieres continuar esta conversación, tendrás que estar preparado para escuchar lo que no te gustará. Zelensky guardó silencio. Comprendió. La conversación había entrado en una fase en la que cada paso siguiente sería más doloroso que el anterior. Fue en ese momento cuando Trump dio otro paso, que cambió definitivamente el tono de la reunión. Hablemos de a dónde va realmente el dinero, dijo. Después de esas palabras de Trump sobre el dinero,
En la sala se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si una pesada cortina hubiera caído sobre ellos. Zelensky permaneció inmóvil, pero ya no era la inmovilidad segura de quien controla la situación. Más bien tensa, como la de quien instintivamente comprende, a partir de ahora, dolerá. Trump no alzó la voz, y en eso residía su particular, casi siniestro, peligro. Hablaba como si ante él no tuviera un destino humano vivo, sino un informe que debía leerse hasta el final, sin omitir ninguna línea desagradable. Constantemente hablas de falta de fondos, continuó, de que cada dólar es una cuestión de supervivencia. Pero ¿sabes qué me confunde? Zelensky levantó la vista, en la que se leía una tensión oculta. Inconsistencia, dijo Trump. Entre lo que dices y lo que veo. Hizo una pequeña pausa, como dándole la oportunidad de retroceder, pero Zelensky no retrocedió, su orgullo no se lo permitía. No entiendo a qué se refiere, dijo. Su voz sonaba uniforme, pero en ella apareció una nota metálica, presagio de la tormenta que se avecinaba. Trump inclinó ligeramente la cabeza, observando atentamente el rostro que tenía delante. Las arrugas alrededor de los ojos de Zelensky, el músculo ligeramente tembloroso de su pómulo, la línea tensa de sus labios. Todo ello delataba una resistencia interna, una lucha que se desarrollaba dentro de él. Entonces te lo explicaré, dijo Trump con calma. Muy sencillo. Apoyó la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, como si fuera a poner algo sobre ella. No un objeto, sino un hecho, contundente e irrefutable. Cuando un país realmente lucha por la supervivencia, continuó, se ve en todo. En cómo viven sus funcionarios, en cómo lucen sus casas, en cómo se mueven, dónde descansan, qué compran. Zelensky se tensó, como un resorte a punto de estirarse. ¿Quiere decir que vivimos en el lujo?, preguntó bruscamente, incapaz de contener la irritación. Quiero decir, respondió Trump, sin cambiar el tono, que el lujo aparece con demasiada frecuencia donde no debe. Hizo una breve pausa, su mirada se deslizó sobre Zelensky. Especialmente en el círculo de personas que tienen acceso a la ayuda. Zelensky apretó los dedos, sus puños se pusieron blancos. Es una generalización, dijo. Tenemos casos aislados. Luchamos contra la corrupción. Trump sonrió. Casi imperceptiblemente, pero esa sonrisa decía mucho. Casos aislados, repitió, con una ligera ironía. Una expresión divertida. Siempre se usa cuando los casos son demasiados. Se enderezó, como si se preparara para asestar el golpe decisivo. ¿Sabes cuántas historias he visto en los últimos meses?, continuó, su voz se volvió aún más penetrante. Sobre tus amigos, sobre personas que ayer se sentaban contigo en la misma mesa, y hoy de repente han desaparecido del ámbito público. Zelensky levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillaban. Si se refiere a las investigaciones, dijo, se están llevando a cabo. Sabes, hay momentos en los que una conversación, aparentemente normal, de repente desvela las máscaras. Y aquí tenemos precisamente un caso así, donde la cortesía exterior esconde una verdadera batalla. Algunas personas se fueron a tiempo, interrumpió Trump con una ironía apenas perceptible. Continuó, como si reflexionara en voz alta, ¿sabes lo que es especialmente interesante? Que todos estos casos aislados, por alguna razón, surgen precisamente donde hay grandes transferencias. Se inclinó hacia adelante, y en su voz sonó un desafío, ¿quizás sea una coincidencia? ¿O quizás solo una regularidad? Zelensky, al parecer, no encontró palabras. Solo negó con la cabeza, intentando explicar, usted no entiende la situación interna. Nos vemos obligados a trabajar con la gente que tenemos. Trump respondió con calma, pero sus palabras sonaron a sentencia, entiendo una cosa, cuando escucho la palabra, obligados, entiendo de inmediato que nadie quiere asumir la responsabilidad. Se recostó y continuó, describiendo una imagen que desde fuera parecía bastante desagradable. ¿Sabes cómo se ve desde fuera? El presidente del país sale y dice, denme dinero, de lo contrario todo se derrumbará. Y al mismo tiempo, en los informes aparecen nombres de tus amigos, relacionados con bienes inmuebles, paraísos fiscales, contratos extraños. El rostro de Zelensky palideció. Es una acusación no probada, dijo. La guerra es un buen momento para las noticias falsas. Pero Trump no le dejó eludir el tema,
corrigiéndolo con calma, pero sin piedad. La guerra es un buen momento para el robo. Porque todos están ocupados con otras cosas. Esta frase sonó especialmente dura, como un golpe. Dices que cada dólar es para el frente, continuó. Pero entonces tengo una pregunta, ¿por qué veo cuentas que no tienen nada que ver con el frente? Zelensky se levantó bruscamente, su paciencia, al parecer, se había agotado. Esto va demasiado lejos, dijo. Me está acusando de algo que no hice. Pero Trump no se levantó en respuesta. Permaneció sentado, mirando de abajo hacia arriba, y por eso su calma parecía aún más opresiva. No acuso a nadie, dijo. Hago preguntas. Hizo una pausa. Y aquí hay otra, añadió. ¿Quizás realmente no tienes suficiente dinero? Zelensky se quedó inmóvil. Trump, ya con más dureza, continuó, quizás no alcanza para los inodoros dorados, como los de algunos de tus conocidos que de repente se vieron envueltos en historias de corrupción. Estas palabras sonaron groseras, casi indecorosas para una conversación diplomática. Pero precisamente en eso radicaba el cálculo. Fue un golpe no a los hechos, sino a la imagen. He visto esos informes, dijo Trump. He visto las listas, he visto los nombres. Miró directamente, y en sus ojos se leía una determinación inquebrantable, y no me satisface la respuesta. Lo investigaremos. Zelensky estaba de pie, respirando con dificultad. Su rostro estaba tenso, con un destello de ira en los ojos. Y usted insulta a mi país, dijo. No, respondió Trump con calma. Insulto la mentira. Se levantó de la silla y se paró frente a Zelensky, pero a distancia, sin acercarse, sin amenazar. Si crees, continuó, que una conversación sobre corrupción puede silenciarse con palabras sobre la guerra y las víctimas, te equivocas. Hizo una pausa, y sus palabras resonaron como un eco en el silencio que se había producido. Porque es precisamente la corrupción lo que mata la confianza más rápido que cualquier derrota. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era diferente, inquietante, tensa, como una cuerda a punto de romperse. Zelensky comprendió, esto era solo el principio. Los temas más dolorosos aún estaban por venir. Y Trump ya sabía hacia dónde llevaría la conversación. Trump no desarrolló el tema de inmediato. Dejó que el silencio hiciera lo que a veces ningún argumento puede hacer. Zelensky estaba de pie frente a él, ligeramente inclinado hacia adelante, como queriendo decir algo, y al mismo tiempo sin atreverse. Sus hombros estaban tensos, los dedos apretados, la respiración irregular. No era la postura de un político que controla el curso de la reunión. Era la postura de un hombre que había comprendido que el control se le escapaba. Trump se volvió hacia la mesa, donde yacía una delgada carpeta de cuero. No destacaba por su apariencia. Ni sellos, ni inscripciones. Común, casi imperceptible. Precisamente estas cosas siempre resultan ser las más pesadas. No la abrió de inmediato. Sabes, dijo con calma, hay un error que cometen casi todos los políticos cuando llevan demasiado tiempo en el poder. Zelensky guardó silencio. Empiezan a creer, continuó Trump, que si hablan lo suficientemente alto y a menudo, los hechos desaparecerán por sí solos. Tomó la carpeta en sus manos sin ostentación, sin gestos bruscos. Pero los hechos, añadió, son tercos. Zelensky se tensó aún más. No entiendo a qué se refiere, dijo, pero su voz sonó insegura. Trump lo miró atentamente. Me refiero a que, respondió, una conversación sobre ayuda es imposible sin una conversación sobre confianza. Y la confianza, a su vez, es imposible sin transparencia. Dejó la carpeta sobre la mesa. No la abrió, pero su presencia ya flotaba en el aire, como una amenaza invisible. Tengo material, dijo, sobre personas de tu círculo más cercano. Zelensky levantó la cabeza bruscamente, en sus ojos brilló cautela. Si se refiere a rumores, comenzó. Me refiero a documentos, interrumpió Trump, su voz sonaba uniforme, sin emociones, bancarios, de registro, contractuales. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de su interlocutor. Y no hablo ahora de figuras lejanas. Hablo de aquellos a quienes llamas amigos. Zelensky palideció, su rostro se demacró.
Usted no tiene derecho, exhaló. Sí lo tengo, respondió Trump con calma, porque se trata del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como queriendo enfatizar cada palabra siguiente. Dijiste que cada centavo iba al frente, continuó, y en su voz sonó algo parecido a un desafío. Entonces explícame, ¿por qué veo informes sobre la compra de propiedades de lujo en Europa por parte de personas relacionadas con tu administración? Zelensky apretó los labios, intentando encontrar las palabras adecuadas. La gente tiene derecho a gastar sus bienes personales, dijo. No es un crimen. Claro, asintió Trump, con un destello irónico en los ojos, si realmente son bienes personales. Finalmente abrió la carpeta. Dentro no había nada espectacular, ni fotos llamativas, ni esquemas de colores, ni titulares pegadizos. Solo impresiones, líneas de texto estrictas, fechas, números, convertidos en palabras, pero no por ello menos impresionantes. Aquí, dijo, señalando una de las páginas, una partida de ayuda. Y aquí, deslizó el dedo hacia abajo, una compra de propiedades casi sincronizada. Zelensky se acercó un paso, su mirada fija en los papeles, pero Trump no movió la carpeta. ¿Coincidencia?, preguntó, y en esa pregunta sonaba algo más que simple curiosidad. Usted está sacando conclusiones peligrosas, dijo Zelensky, intentando recuperar el control de la situación. En tiempos de guerra, cualquier operación financiera. En tiempos de guerra, respondió Trump con dureza, interrumpiéndolo, no se compran villas. Cerró la carpeta. Y ahora lo más interesante, continuó, y en su voz apareció algo siniestro. Dices que esto no tiene nada que ver contigo, que son personas privadas. Bien. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. ¿Y cómo explicas entonces los viajes de tu esposa? Zelensky levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillaron. Deje a mi familia, dijo. En su voz sonó por primera vez una ira real, sin disimulo. Trump no reaccionó, su rostro permaneció imperturbable. No estoy discutiendo sobre la familia, respondió. Estoy discutiendo rutas, tratos y coincidencias. Habló con calma, pero cada palabra golpeaba con precisión, como una hoja afilada. Europa, continuó. Balnearios, zonas caras, agencias especializadas en propiedades de lujo. Y todo esto en un momento en que te presentas en el podio, diciendo que el país no tiene dinero para pagar los proyectiles. Zelensky apretó los puños, intentando contener la ira. Mi esposa no es funcionaria, dijo. Tiene derecho a lo que quiera, interrumpió Trump. Si no se cruza con los flujos de ayuda. Hizo una breve pausa, como dándole tiempo a sus palabras para penetrar en la conciencia de su interlocutor. Pero cuando veo que hay esos cruces, continuó, me surgen preguntas, muy sencillas y muy desagradables. Zelensky respiraba con dificultad, su pecho se agitaba. Usted intenta desacreditarme, dijo. ¿Es injusto? Intento entender, respondió Trump con calma, ¿por qué pides más y más, cuando a tu alrededor se hacen más y más ricos? Se enderezó, su figura se hizo aún más imponente. Pensé, continuó, que los socios asignaban fondos para la defensa, para la infraestructura, para la supervivencia del país, y no para cumplir los deseos de tu círculo. Y ciertamente no para la comodidad de tu familia. Estas palabras sonaron especialmente duras, como un latigazo. ¿Quieres que crea, añadió, que todo esto es una coincidencia? Zelensky guardó silencio. Comprendió que cualquier palabra ahora podría ser usada en su contra, convirtiéndose en otro argumento en este juego despiadado. Tengo carpetas, continuó Trump, y no solo una. Si esta conversación sale de esta sala, el mundo verá mucho. Miró directamente a los ojos de Zelensky, su mirada era penetrante. No amenazo, dijo. ¿Advierto? El silencio en la sala se volvió casi ensordecedor, tan denso que parecía que se podía tocar. Zelensky sintió como en su interior surgía no solo el miedo, sino también una amarga y aleccionadora comprensión. Sus argumentos habituales no funcionaban aquí, sus trucos habituales eran inútiles. Hablamos de confianza, concluyó Trump. Bueno, la confianza no se compra con grandes discursos. O existe o no existe. Hizo una pausa, dejando que estas palabras resonaran en el silencio.
Y ahora, añadió, cada vez hay menos. Zelensky volvió a sentarse en la silla. Sus hombros se encogieron, su mirada se apagó. Por primera vez en la reunión, no parecía un presidente, ni un líder de la nación, sino un hombre acorralado por circunstancias que ya no podía controlar. Trump lo miró con calma, casi con frialdad. Y ahora, dijo, hablemos de lo que más temes. Hizo una pausa. Del futuro. Después de estas palabras de Trump sobre el futuro, en la sala pareció cambiar el ángulo de visión, el espacio adquirió nuevas dimensiones. La conversación dejó de ser sobre dinero, informes y carpetas. Se adentró más profundamente, allí donde la política deja de ser contabilidad y se convierte en historia, miedos y proyecciones. Zelensky se enderezó, como un hombre que finalmente ha esperado un tema en el que se siente seguro. Habla del futuro, dijo, y su voz se volvió más firme, recuperando su antigua aspereza. Entonces, hablemos con honestidad. Levantó la vista, en la que apareció la dureza familiar para muchos. Esa misma con la que salía a los micrófonos en momentos críticos, esa que hacía que millones de personas lo escucharan conteniendo la respiración. Rusia es la sucesora de la Unión Soviética, continuó Zelensky lentamente. Esto no es solo retórica, es un hecho innegable. Y todo lo que vemos ahora es un intento desesperado de recuperar la grandeza perdida. Sus palabras sonaban contundentes, cada frase cuidadosamente elegida. Hoy Ucrania, mañana otros, dijo, y un escalofrío recorrió la espalda. Si ahora firmamos la paz, si nos detenemos, esto le dará rienda suelta a Putin. Irá más allá, a los países bálticos, a Europa del Este, para establecer su orden allí. Zelensky hizo una pausa, permitiendo que este sombrío pensamiento flotara en el aire, llenando todo el espacio. Usted habla de control, añadió, pero la historia muestra inexorablemente, tan pronto como ceden a Rusia, ella avanza, sin detenerse ni un minuto. Trump lo escuchó en silencio. Su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente, pero en sus ojos apareció esa expresión especial, apenas perceptible, que surge en una persona que ha escuchado el mismo argumento muchas veces y hace tiempo que lo ha descompuesto en sus componentes más pequeños. Ahora no estás hablando de hechos, respondió Trump tras una breve pausa. Estás hablando de miedos. Zelensky frunció el ceño, su rostro se contrajo con disgusto. No son miedos, replicó bruscamente. Es experiencia. Ya hemos visto cómo funciona y sabemos a qué conduce. Trump asintió ligeramente, como reconociendo el derecho a las emociones, pero no a las conclusiones. Estás pintando un cuadro, continuó, en el que Rusia vive el sueño de restaurar la Unión Soviética. Fronteras, banderas, tanques en las calles de Vilna y Riga. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero olvidas una cosa, dijo con calma, el mundo ha cambiado hace mucho tiempo, y nunca volverá a ser el mismo. Zelensky se cruzó de brazos, su mirada se volvió dura. El pensamiento imperial no cambia, respondió, solo espera el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Trump sonrió. Los imperios no se desmoronan por falta de ambición, dijo, sino por sobreestimar sus propias capacidades. Esto es precisamente lo que le pasó a la Unión Soviética. Se enderezó en la silla, su postura se volvió más segura. ¿De verdad crees, continuó, que Rusia está dispuesta a entrar en un conflicto directo con la OTAN por los países bálticos? Eso es un precio demasiado alto. Zelensky no respondió de inmediato. Creo, dijo, que si no se la detiene ahora, seguirá probando los límites de lo permisible hasta que se encuentre con una resistencia real. Trump negó lentamente con la cabeza. Aquí te equivocas, dijo, su voz llena de confianza. Probar los límites de lo permisible es lo que hacen los débiles. Los fuertes actúan de otra manera, no juegan a esos juegos. Miró directamente a Zelensky. Yo tengo todo bajo control, pronunció con calma, y en esas palabras no había la menor presión, solo la seguridad de un hombre que sabe más de lo que dice. Y cuando digo, todo, no me refiero a eslóganes ni a declaraciones para la prensa, sino a la situación real. Rusia no irá al Báltico, continuó Trump. No porque sea buena, sino porque no tiene sentido. No le reportará ningún beneficio. Zelensky sonrió. Breve, casi amargo. Confía demasiado en la racionalidad, dijo.
La historia demuestra que la racionalidad a menudo cede ante las ambiciones, dejando paso a ideas descabelladas. La historia demuestra, respondió Trump con calma, que las guerras las inician quienes creen en sus propios mitos, quienes viven de ilusiones. Hizo una pausa, su mirada se volvió penetrante. Tú vives el mito de la restauración de la URSS, continuó. Este mito es conveniente. Lo explica todo. Justifica cualquier demanda, cualquier sacrificio, cualquier suma que pides al mundo. Zelensky levantó la cabeza bruscamente. No es un mito, dijo, su voz temblaba de indignación. Es una amenaza, real y tangible. Es una imagen, replicó Trump, y la usas para mantener al mundo en tensión, para manipularlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se hizo más baja, pero al mismo tiempo adquirió aún más fuerza. Dime honestamente, continuó. ¿De verdad crees que Rusia quiere recuperar las fronteras de la Unión Soviética? ¿O simplemente necesitas que otros lo crean para que sigan apoyándote? La pregunta sonó baja, pero tenía más presión que cualquier ultimátum, y obligó a Zelensky a reflexionar. Zelensky se quedó en silencio. Apartó la mirada por un segundo, luego volvió a mirar a Trump, su rostro expresando una lucha interna. Si nos detenemos ahora, dijo, será una señal de debilidad, y Rusia la aprovechará. Trump suspiró. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero ese suspiro estaba lleno de decepción. No, respondió. Será una señal de madurez, una señal de que estamos dispuestos a tomar decisiones razonables. Se enderezó en la silla, su postura se volvió majestuosa. La debilidad es luchar sin fin, sin saber por qué, continuó. La debilidad es vivir con miedo al pasado y construir la política del presente sobre ello, condenándose a conflictos eternos. Zelensky negó con la cabeza. Usted subestima a Putin, dijo, y en su voz sonó desesperación. No subestimo, respondió Trump con calma. ¿Calculo? Analizo los hechos, no vivo de emociones. Hizo una pausa, su mirada se volvió aún más penetrante. Y mis cálculos muestran, Rusia no está interesada en el escenario con el que asustas al mundo. No actuará de forma tan irracional. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era diferente, no tensa, sino cautelosa, como antes del momento en que una de las partes comprende que su principal argumento no ha funcionado. Zelensky lo sintió. Su voz se volvió más dura, como si intentara aferrarse a una última esperanza. Si se equivoca, dijo, el precio será demasiado alto, inmensamente alto para todos nosotros. Trump lo miró atentamente, su mirada llena de calma y seguridad. El precio ya es alto, respondió, y lo pagas cada día. Hizo una pausa, como dejando que las palabras se asentaran en el aire. La única pregunta es, añadió, ¿quieres seguir pagando por miedo o estás dispuesto a pagar por una solución? Zelensky no respondió. Y en ese momento quedó claro, la conversación aún no había llegado a su punto culminante. Lo más doloroso estaba por venir. El líder ucraniano guardó silencio más de lo habitual. No miraba a Trump, sino un poco hacia un lado, como si intentara recomponer la imagen desmoronada del mundo en su cabeza. El argumento sobre la restauración de la Unión Soviética era el ancla al que se había aferrado durante años. Este argumento funcionaba infaliblemente en las salas del Parlamento, en las plazas, en las transmisiones en vivo. Funcionaba casi siempre. Pero aquí, en esta sala cerrada, Zelensky sintió por primera vez que el ancla no aguantaba. Trump no lo apresuró. Vio ese momento sutil, casi imperceptible, cuando una persona comienza a dudar no del interlocutor, sino de sus propias convicciones. Sabía el valor de esos segundos. Hablas de mitos, dijo finalmente Zelensky, volviendo a mirar a su interlocutor. Pero la historia de Europa del Este no es mitología, es un ciclo que se repite. Su voz se hizo más baja, más suave, pero en ella apareció una terquedad obstinada. Rusia siempre vuelve a lo mismo, continuó, centralización, presión, expansión. No es una cuestión de beneficio, es una cuestión de identidad. Trump entrecerró ligeramente los ojos. Precisamente, dijo. Estás hablando de identidad, no de estrategia. Se levantó y caminó lentamente por la mesa, sin movimientos bruscos. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero cada uno de ellos parecía marcar la distancia entre el pasado y el presente.
Siempre confundes dos cosas, continuó, la memoria histórica y la realidad actual. Se detuvo y miró directamente a Zelensky. La Unión Soviética, dijo, fue un proyecto ideológico. Vivía de una idea, de la exportación de un sistema, de la confrontación de bloques. Hizo una pausa. La Rusia moderna no es una ideología, continuó. Es un estado de intereses, cínicos, fríos, a veces duros, pero intereses. Zelensky frunció el ceño. Los intereses pueden cambiar, dijo. El apetito crecer. Trump asintió. Puede ser, concedió, pero solo para aquellos que no calculan el precio. Volvió a su silla, pero no se sentó. Pintas una imagen de Putin como un hombre que sueña con devolver las banderas rojas a toda Europa del Este, continuó. Pero no te haces una pregunta sencilla, ¿para qué? Zelensky abrió la boca, pero Trump continuó. No porque históricamente, aclaró. ¿Sino para qué ahora? Se inclinó ligeramente hacia adelante. El Báltico es la OTAN, dijo. Un conflicto directo, una ruptura total, un colapso económico, un aislamiento que será mucho más duro que todo lo que existe ahora. Hizo una pausa. ¿Y de verdad crees que alguien haría eso por fantasmas del pasado? Zelensky apartó la mirada. A veces un Estado actúa de forma irracional, dijo, especialmente cuando siente la debilidad del oponente. Trump sonrió sin burla, más bien con pesar. Actúan de forma irracional, respondió, quienes viven de emociones. Rusia ahora vive de números. Se sentó. Exportaciones, energía, logística, contratos, balances, enumeró, no es romanticismo, es contabilidad. Zelensky apretó los labios. Entonces, ¿por qué Ucrania?, preguntó. Trump lo miró atentamente. Porque Ucrania se convirtió en un nudo, respondió. Político, económico, simbólico. Pero te equivocas si crees que este nudo arrastra automáticamente a toda Europa. Hizo una pausa. Siempre dices, si ahora firmamos la paz, continuó, como si la paz fuera un regalo para Putin. Negó con la cabeza. La paz no es un regalo, es una herramienta. Zelensky se tensó. ¿Una herramienta para quién?, preguntó. Para aquellos, respondió Trump, que saben cómo usarla. Se enderezó. Asustas con el Báltico, continuó. Pero seamos honestos, ese miedo no lo necesitan ellos. ¿Lo necesitas tú? Zelensky levantó la cabeza bruscamente. Usted no tiene derecho a decir eso, dijo. No solo defiendo a mi país. Defiendes tu modelo, respondió Trump con calma. Un modelo en el que la guerra es un argumento constante. Hizo una pausa, porque tan pronto como termina la guerra, añadió, empiezan las preguntas. Zelensky se quedó inmóvil. Preguntas sobre dinero, sobre resultados, sobre confianza, sobre poder, continuó Trump. Y esto es lo que temes mucho más que la mítica marcha sobre Riga. Las palabras cayeron pesadamente, pero con precisión. Dices, si aceptamos la paz, eso le dará rienda suelta a Putin, continuó. Y yo diré otra cosa, si no aceptas la paz, le darás rienda suelta al caos. Lo miró directamente, dentro de tu país. Zelensky intentó objetar, pero Trump no le dio tiempo. Porque el miedo no puede ser una moneda eterna, dijo. La gente se cansa de tener miedo, los socios se cansan de pagar, y los aliados se cansan de justificarse ante sus votantes. Hizo una pausa. Has vivido demasiado tiempo con la lógica de, si no soy yo, entonces es una catástrofe, añadió. Pero el mundo es más complejo. Zelensky bajó la mirada. Usted simplifica, dijo en voz baja. No, cortó Trump. Yo elimino lo superfluo. Se levantó por última vez y se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Rusia no va a restaurar la Unión Soviética, pronunció claramente, cada palabra como un golpe de martillo. Simplemente defiende sus intereses. Como lo hacen absolutamente todos en este planeta. Hizo hincapié en la última frase, como grabándola en la conciencia de Zelensky. ¿Y tú?, continuó Trump, ¿usas el miedo al pasado para evitar el futuro? En la sala se hizo el silencio. No tenso, sino pesado,
como después de una repentina toma de conciencia. Zelensky permaneció inmóvil. Sus hombros cayeron, como si le hubieran quitado una carga insoportable, pero junto con ella desapareció la confianza que lo había sostenido un minuto antes. Lo entendió. Otro pilar de su cuidadosamente construida argumentación se había derrumbado. Trump lo miró con calma, sin rastro de emoción. Todavía no hemos terminado, dijo. Hay un tema más al que te gusta apelar al pasado. Hizo una pausa, suspendida en el aire, como un presagio de tormenta. La Unión Soviética. Estas palabras sonaron no solo como una frase, sino como una puerta abierta a la siguiente, la más personal, y quizás, la más dolorosa conversación. Las palabras de Trump sobre la Unión Soviética tocaron algo profundamente personal, eso quedó claro de inmediato. Zelensky cambió, no bruscamente, pero sí perceptiblemente. Se enderezó en la silla, como si se librara de la tensión acumulada de los minutos anteriores. Y en su rostro apareció esa máscara que también sabía ponerse, segura, casi confesional, dirigida no tanto al interlocutor como a un público invisible, a millones de ojos pegados a las pantallas. Usted habla del pasado, comenzó, y su voz se volvió sorprendentemente uniforme. Pero en esa uniformidad se sentía una emoción contenida, casi hirviente. Entonces, hablemos con honestidad, no en abstracto, sino tal como se vivió realmente. Hizo una pausa, como comprobando si lo escuchaban de verdad, si Trump estaba dispuesto a sumergirse en esta dolorosa confesión. Recuerdo la Unión Soviética, continuó Zelensky. Viví en ella. Y no fue prosperidad, fue opresión, metódica y omnipresente. Trump no lo interrumpió. Permaneció inmóvil, mirando atentamente a Zelensky, permitiéndole desahogarse por completo, derramar todo lo que se había acumulado durante largos años. Zelensky lo tomó como una invitación tácita a continuar, a profundizar en esos recuerdos. Ucrania en la Unión, dijo, era solo un recurso, una fuente inagotable. Nos exprimían todo, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras materias primas, y a cambio solo nos daban ideología y control total. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillaban. Ahora nos hablan de fábricas, de infraestructura, continuó, pero ¿quién tomaba todas esas decisiones? ¿Dónde estaba nuestra voz, la voz del pueblo ucraniano? ¿Dónde estaba nuestra libertad? En su voz apareció una dureza inusual en él. Todo se controlaba desde Moscú. Todo estaba subordinado a un centro que se encontraba a miles de kilómetros de nosotros. La RSS de Ucrania nunca fue igual. Era solo un engranaje en un mecanismo gigantesco que no funcionaba precisamente para nosotros. Zelensky hablaba con más confianza, sus palabras cobraban fuerza. Este era un terreno familiar para él, emocional, construido sobre una sensación personal de una injusticia profunda e inquebrantable. Nos enseñaron que éramos hermanos menores, dijo, que debíamos estar agradecidos por el hecho de que se nos permitiera existir. Nuestro idioma fue suprimido, nuestra historia reescrita sin piedad, nuestra identidad única disuelta en una masa sin rostro. Hizo una pausa breve pero expresiva. Y cuando habla de la Unión Soviética como algo constructivo, sí, añadió, su voz llena de amargura, simplemente olvida el inmenso precio que pagamos por ello. Trump apenas levantó una ceja, pero siguió en silencio, absorbiendo atentamente cada palabra. Dice que se construyeron fábricas, continuó Zelensky. Pero esas fábricas no pertenecían a Ucrania, pertenecían a un sistema sin alma. Los trabajadores no trabajaban por el futuro de su país, sino por el cumplimiento de planes dictados desde arriba, desde Moscú. Apretó los dedos, como intentando contener la emoción creciente. No elegimos este camino, dijo, casi en un susurro. Nos fue impuesto. Y cuando la unión se derrumbó, resultó que detrás de ese brillo externo y aparente poder se escondía solo el vacío. Una dependencia total, una completa falta de autonomía. Zelensky respiró hondo, como después de una larga carrera. No niego que se construyó algo, añadió, su voz volvió a fortalecerse. Pero no se construyó para nosotros, como pueblo libre. Se construyó para un imperio. Pronunció la palabra imperio con un énfasis especial, casi palpable. Y es precisamente por eso, continuó, que cualquier conversación sobre la amistad con Rusia a través del prisma de un pasado común nos provoca un rechazo tan profundo, porque ya lo hemos vivido, y las consecuencias fueron catastróficas.
Miró directamente a Trump, su mirada era directa y penetrante. Para usted, esto es solo historia, una página en un libro de texto. Para nosotros, es una herida personal que no cicatriza. Un silencio ensordecedor se apoderó de la sala. Zelensky guardó silencio, como si hubiera puesto un punto final rotundo a su argumento más fuerte. Esperaba una reacción, una objeción, un intento de suavizar la situación, quizás una evasión diplomática. Pero Trump no respondió de inmediato. Miró a Zelensky atentamente, casi fijamente. Y en esa mirada no había ni compasión ni irritación. Había algo más. Una mezcla de incredulidad y la preparación para una conversación aún más dura y sin concesiones. Acabas de decir muchas palabras, pronunció finalmente con lentitud, cada palabra cuidadosamente elegida. Muy correctas para un mitin, muy habituales para una emisión de televisión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada se volvió aún más penetrante. Pero has omitido un detalle muy importante. Zelensky frunció el ceño, sintiendo como la tierra se le escapaba de los pies. Trump frunció el ceño. ¿Cuál?, preguntó, haciendo una pausa. Y luego, como si grabara cada palabra, pronunció, hechos. Se enderezó en la silla, su mirada se volvió más dura. Dices que Ucrania era solo un recurso, continuó. ¿Que solo se le extraía? ¿Que no se le daba nada a cambio? Negó con la cabeza, en su gesto se leía un profundo desacuerdo. Estuve allí, dijo Trump con calma, pero con tal convicción que sonó como una prueba irrefutable. Lo vi. Zelensky se tensó. Sintió como el suelo se le escapaba de los pies. Estuve en la Unión Soviética, continuó Trump, y estuve en Kiev, no por libros de texto, no por archivos. Personalmente. Hizo una pausa, y esa pausa sonó más fuerte que cualquier palabra, flotando en el aire como un pesado presentimiento. Y lo que describes ahora, añadió, está demasiado lejos de lo que realmente fue. Zelensky abrió la boca, listo para objetar, pero Trump levantó una mano, deteniéndolo. Espera, dijo. Ahora es mi turno. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, un silencio que presagiaba una tormenta. Zelensky comprendió, su as emocional acababa de ser aceptado y ahora sería destrozado. Trump no alzó la voz, de hecho, no cambió su entonación. Y precisamente eso hacía que sus palabras fueran especialmente pesadas, contundentes. No hablaba como un polemista ni como un oponente. Hablaba como un hombre que ya no iba a escuchar versiones cuando tenía ante sí su propia experiencia viva. Estuve en la Unión Soviética, repitió, mirando directamente a Zelensky. No como un turista con cámara, no como un periodista. Estuve allí por negocios. Inclinó ligeramente la cabeza, como si sus pensamientos volvieran al pasado, a aquellos días. Y estuve en Kiev, continuó. Vi esa ciudad cuando formaba parte de la Unión. Vi las calles que se construyeron no para el lucimiento, sino para la vida. Vi cómo funcionaban las fábricas, cómo vivía la gente. Zelensky se tensó, su rostro se volvió más sombrío. Quiso interrumpir, pero Trump volvió a levantar la palma. El gesto era tranquilo, pero no admitía objeciones, como el gesto de un director de orquesta. Dices que de Ucrania solo se extraía, dijo Trump. Entonces explícame esto. Hizo una pausa, como construyendo una cadena lógica impecable. ¿Por qué precisamente la RSS de Ucrania era el escaparate de la Unión? ¿Por qué se invirtieron allí cantidades colosales de dinero? Zelensky frunció el ceño. Fue un escaparate, dijo, para engañar a Europa. Trump sonrió. Un escaparate no construye metros, respondió, su voz se llenó de acero. Un escaparate no crea universidades. Un escaparate no impulsa la ciencia. Se enderezó en la silla, su figura parecía monumental. Kiev era una de las ciudades más desarrolladas de la Unión, continuó. Metro, puentes, institutos, academias, industria. Y todo esto no en papel, no en informes, sino en la realidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Dices que no te dieron nada, añadió. Pero precisamente en la RSS de Ucrania se desarrolló el programa espacial. Zelensky levantó la cabeza bruscamente, con sorpresa en los ojos.
¿Programa espacial?, preguntó, casi sin creer lo que oía. Sí, confirmó Trump con calma. Oficinas de diseño, cadenas de producción, escuelas de ingeniería, personas que crearon tecnologías que se adelantaron a su tiempo. Miró directamente a Zelensky, y en esa mirada había un desafío. Y ahora dime, continuó, ¿a qué se dedica Ucrania hoy? La pregunta no sonó a burla, sino a una sentencia fría e implacable. Zelensky apretó los labios, sin encontrar palabras. Estamos en guerra, dijo, con la voz ahogada. Exacto, asintió Trump. Estás en guerra. Se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió penetrante. Y antes construían, añadió. Construían de tal manera que todavía se usa. Zelensky intentó objetar, su voz temblaba de indignación. Todo estaba bajo el control de Moscú. No se nos permitió desarrollarnos de forma independiente. Trump negó con la cabeza. Es una versión conveniente, dijo, muy conveniente. Quita la responsabilidad. Continuó con más dureza, sus palabras marcaban el ritmo como un martillo sobre un yunque. Hablas de falta de libertad. Bien. Pero la libertad no es solo un eslogan. También es la capacidad de crear. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en la conciencia de su interlocutor. ¿Dónde está ahora el programa espacial ucraniano?, preguntó, y esta pregunta quedó suspendida en el aire, sin encontrar respuesta. ¿Dónde están las nuevas fábricas? ¿Dónde están las nuevas universidades que crean avances? Zelensky guardó silencio, su rostro inexpresivo. Acusas al pasado, continuó Trump, para no responder por el presente. Se enderezó, su voz sonó autoritaria. La Unión invirtió enormes fondos en Ucrania, dijo, porque la consideraba importante, estratégica, clave. Hizo hincapié, subrayando cada palabra, no una colonia, sino un pilar. Zelensky se levantó bruscamente, sus ojos centelleaban. Esa es su interpretación, dijo. La gente lo recuerda de otra manera. Trump lo miró con calma, con una sonrisa apenas perceptible. Se le puede inculcar cualquier cosa a la gente, respondió, especialmente si se repite lo mismo durante muchos años. Hizo una pausa, y luego añadió, como concluyendo, pero el hormigón no miente. El metro no miente, las universidades no mienten, las fábricas no mienten. Las fábricas no mienten, esta frase sonó como una sentencia, haciendo que Zelensky se quedara inmóvil. Trump continuó pausadamente, como si le revelara un mapa de una realidad largamente olvidada. Vives en ciudades construidas durante la Unión. Conduces por carreteras diseñadas entonces, utilizas infraestructuras creadas entonces. Se inclinó hacia adelante, su voz sonaba sin ira, pero con esa lógica dura e irrefutable que cala hasta los huesos, y aún así dices que no te dieron nada. Trump continuó, como si diseccionara la esencia misma de la retórica de Zelensky, tú lo llamas opresión. Y yo lo llamo fundamento. En ese momento, Zelensky bajó la mirada. Sin pasado no hay presente, continuó Trump, pero quieres borrar el pasado, porque entonces tendrás que admitir una cosa desagradable. Una pausa. Luego, con un énfasis apenas perceptible, que la Unión no fue un mal en blanco y negro, y que Rusia no es una caricatura de tus discursos. Zelensky apretó los puños, su voz sonó desafiante, ¿usted justifica el imperio? Trump respondió con calma, como corrigiendo a un alumno descuidado, no. Yo devuelvo los hechos. Se enderezó, su mirada penetrante, has construido tu política durante demasiado tiempo sobre la negación. La negación del pasado, la negación de la historia común, la negación de la contribución. Miró directamente a Zelensky, y la negación es una mala base para el futuro. Un silencio se apoderó de la sala. Zelensky se sentó lentamente. Su rostro estaba tenso, la antigua confianza se había desvanecido. Comprendió, esta conversación había destruido otro pilar sobre el que se apoyaba toda su retórica. Trump lo miró con calma, como si observara una partida de ajedrez cuyo final ya estaba predeterminado. Todavía no hemos terminado, dijo Trump. Queda un último argumento que te gusta usar. Hizo una pausa, y estas palabras, guerreros del pasado, sonaron como un puente hacia el acto final. Tras las palabras de Trump sobre las guerras del pasado, en la sala se sintió como si el centro de gravedad se hubiera desplazado.
Ya no era una disputa sobre documentos, ni una conversación sobre dinero, ni un análisis de interpretaciones históricas. Era el momento en que la conversación llegaba a límites no diplomáticos, sino existenciales. Zelensky lo sintió. Se calló, pero no porque no supiera qué decir, sino porque comprendía, a partir de ese momento, cualquier palabra se convertiría en el último intento de mantener la posición o en el reconocimiento de la derrota. Trump se levantó lentamente, casi con pereza, como si no hubiera prisa. Sus movimientos eran seguros, sin brusquedad. Se acercó a la ventana, sin mirar hacia afuera, y habló sin volverse. Hay una cosa, dijo, que todos ustedes, por alguna razón, olvidan cuando empiezan a hablar de la victoria sobre Rusia. Se dio la vuelta. Su mirada era tranquila, pero en ella apareció esa misma ironía fría que siempre precedía al final. A Rusia ya intentaron vencerla, continuó, varias veces. Y no fue gente estúpida. Zelensky se tensó. Napoleón, dijo Trump, una de las mejores mentes militares de su tiempo, entró con la confianza de que lo había calculado todo, de que la logística, el ejército, la velocidad estaban de su lado. Hizo una pausa. No funcionó. Zelensky guardó silencio. Luego estuvo Alemania, continuó Trump. Industrial, tecnológica, disciplinada, con recursos, aliados, ideología. Ellos también creyeron que entendían a Rusia. Movió ligeramente la cabeza. Tampoco funcionó. El silencio en la sala se hizo denso, casi palpable. No entiendo, continuó Trump. ¿Qué esperas? Miró directamente a Zelensky. Si no pudieron Napoleón y Alemania, dijo. Si no funcionaron ni los genios, ni la industria, ni la movilización total, ¿qué crees que ha cambiado ahora? Zelensky se enderezó bruscamente. En su mirada brilló la ira, no fingida, sino real. Pudieron, dijo con dureza, porque entonces, en el Imperio ruso y en la Unión Soviética, había ucranianos. Habló rápido, con énfasis. Los ucranianos lucharon, los ucranianos murieron, los ucranianos mantuvieron el frente. Sin nosotros, no habrían podido. Fue el último argumento, el más agudo, el más personal. Se hizo una pausa en la sala, y de repente Trump se rió. No fuerte, no con burla. Fue una risa corta y seca de un hombre que había escuchado lo que finalmente ponía todo en su lugar. Exactamente, dijo, después de reírse. Ahora has dicho la verdad. Zelensky se quedó inmóvil. Los ucranianos formaban parte de esto, continuó Trump. Al igual que los rusos, los bielorrusos y decenas de otros pueblos. Se acercó. ¿Y sabes lo que significa?, preguntó. Zelensky guardó silencio. Significa, dijo Trump, que no estás luchando contra una mítica Rusia eterna. Hizo una pausa. Mantuvo la pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Estás luchando contra la historia, de la que tú mismo fuiste parte, sonó en voz baja, pero estas palabras golpearon con precisión, como flechas certeras. Intentas demostrar, continuó, que se pueden borrar décadas de vida común, de sangre común, de victoria común y construir sobre eso un futuro sostenible. Negó con la cabeza, expresando su total desacuerdo. Así no funciona. Zelensky apretó los puños, la tensión se leía en cada movimiento. Queremos ser libres, dijo, queremos elegir nuestro propio camino. Tienen derecho, respondió Trump con calma, sin alzar la voz. Pero la libertad no es negar la realidad. Se enderezó, y en su postura apareció una especie de finalidad. Lo entiendo perfectamente, continuó. Entiendo tu lógica, entiendo tu miedo, entiendo tu cansancio. Miró directamente a los ojos de su interlocutor. Pero basta, dijo. Es hora de terminar. Estas palabras sonaron sin amenaza, sin presión, pero precisamente eso las hacía tan inapelables. Es hora de firmar la paz, continuó Trump. No porque alguien haya perdido, sino porque el camino a seguir es un callejón sin salida. Zelensky intentó decir algo, pero Trump levantó la mano, pidiendo silencio. Escúchame hasta el final, dijo. Es importante. Ya no hablaba como un polemista ni como un oponente, sino como un hombre que ponía fin a una larga y agotadora confrontación. Hay que ser amigo y desarrollarse junto con Rusia, continuó,
Y no vivir de sueños sobre dinero estadounidense sin fin. Esta frase sonó casi rutinaria, pero precisamente en eso residía su fuerza demoledora. El dinero no reemplazará la historia, añadió. No reemplazará la geografía y ciertamente no reemplazará el sentido común. Zelensky permaneció inmóvil, como petrificado. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos apareció algo nuevo, no desacuerdo o rechazo, sino conciencia, la comprensión de que el margen de maniobra había desaparecido. Estás en una encrucijada, dijo Trump. Y solo hay dos caminos. Hizo una pausa, intensificando el dramatismo del momento. O continúas la guerra por una imagen, continuó, o la terminas por la gente. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, no el silencio del conflicto, sino el silencio que precede a una decisión. Trump regresó lentamente a su asiento y se sentó. Miró a Zelensky sin hostilidad, sin ira, casi con una claridad cansada. Piénsalo, dijo. Piénsalo muy bien. Estas palabras no sonaron como un consejo, sonaron como una última oportunidad, como un ultimátum disfrazado de forma suave. Trump no se apresuró a terminar la conversación. Dejó que las palabras se asentaran, como si supiera que el silencio era ahora más importante que cualquier argumento. Zelensky se sentó, con la mirada baja, y en esa postura no había teatro. Había cansancio. Ese mismo que llega cuando una persona comprende, todas las estructuras familiares ya no aguantan. Se están derrumbando. Trump cruzó las manos sobre la mesa y habló más suavemente que antes. Pero precisamente esa suavidad era engañosa, en ella se sentía la finalidad. No vine aquí, dijo, para humillarte o darte lecciones. Levantó la vista. Vine para poner fin a una conversación interminable que ha durado demasiado. Zelensky levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba tenso, pero sin la resistencia de antes. Te has acostumbrado a que, continuó Trump, el mundo gire en torno a tu agenda. Que basta con alzar la voz, y los socios harán fila con cheques y declaraciones de apoyo. Hizo una pausa. Esa época ha terminado. Las palabras sonaron con calma, pero en ellas había más fuerza que en cualquier ultimátum pronunciado en voz alta. Te lo diré directamente, continuó Trump, o vamos hacia la paz, o Estados Unidos cambia el formato de participación. Zelensky se estremeció. ¿Nos está poniendo condiciones?, preguntó en voz baja. Estoy llamando a las cosas por su nombre, respondió Trump. Las condiciones siempre han existido. Simplemente antes no se decían en voz alta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo primero, dijo, negociaciones. No una imitación, no un aplazamiento, sino negociaciones reales. Lo segundo, continuó, el cese de la retórica que convierte el miedo en una herramienta política. Lo tercero, añadió después de una pausa. Una auditoría completa de toda la ayuda hasta el último centavo. Zelensky apretó los labios. Esto es imposible de hacer rápidamente, dijo. Entonces empezará a hacerlo honestamente, respondió Trump con calma. Se enderezó. No voy a explicar a los estadounidenses, continuó, por qué deben seguir pagando si no ven ni transparencia ni una estrategia de salida. Zelensky exhaló pesadamente. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó. Trump no respondió de inmediato. Miró a Zelensky atentamente, casi con compasión, como previendo su futuro destino. Entonces, pronunció, finalmente, sin rastro de amenaza, solo constatando un hecho ineludible, seguirán este camino sin nosotros. Se apresuró a aclarar, no digo que América les dará la espalda, digo que dejará de ser una billetera infinita. En respuesta, Zelensky bajó la mirada y, con una entonación apenas audible, preguntó, ¿entiende lo que eso significa para nosotros? Entiendo, respondió Trump, precisamente por eso propongo una salida. Hizo una pausa antes de continuar, la paz no es una derrota. La derrota es pedir sin cesar y no saber cómo terminar. Con estas palabras se levantó. Este gesto fue una señal inequívoca del final de la conversación. Trump se levantó primero, poniendo así fin a la charla. Escúchenme atentamente, dijo, ya de pie. La geografía no desaparecerá. Rusia no desaparecerá, Ucrania tampoco. Miró directamente a su interlocutor. La pregunta es, añadió,
¿Vivirán en un conflicto eterno o aprenderán a vivir juntos? Zelensky se levantó lentamente después de él. Parecía más pequeño que al principio de la reunión. No físicamente, sino interiormente, como si parte de su confianza se hubiera quedado sobre la mesa junto con los argumentos no pronunciados. No prometo que será fácil, dijo Trump, pero prometo que será más real que los sueños interminables de dinero americano. Dio un paso hacia la salida, luego se detuvo y se dio la vuelta. La historia ama a aquellos, añadió, que saben cuándo detenerse. Después de estas palabras, Trump salió de la sala sin mirar atrás. Zelensky se quedó solo. En la habitación volvió a reinar el silencio, pero ahora era diferente, no tenso, no hostil. Era el silencio de la conciencia. El silencio después de una conversación en la que ya no se podía esconder detrás de eslóganes, miedos y acusaciones. Se sentó lentamente, pasó la mano por la mesa, y por primera vez, no supo qué decir, porque todas las palabras ya habían sido dichas. Y precisamente eso hizo que la reunión fuera verdaderamente histórica. Esta reunión no se transmitió en vivo. Los titulares no la anunciaron el mismo día. Pero son precisamente estas conversaciones las que cambian el curso de la historia. No con aplausos, sino con el silencio después.